Muy buenas noches, con el gusto de saludarles. Bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes y nos acompaña el doctor en Economía por la Francis College Brooklyn, Julio Huato. Doctor, bienvenido, muy buenas noches, con el gusto de saludarle y toda la audiencia de Canal 6. Buenas noches. Pues sin duda, doctor, el tema importante, el que está haciendo o acaparando los reflectores es la situación en los Estados Unidos. Una elección que parece cerrarse, que parece que terminará en tribunales. ¿Cuál es su primera lectura sobre esta contienda del famoso martes 3 de noviembre, doctor? Mi primera lectura es que el país está en un limbo o en un purgatorio político, porque la situación no está resuelta del todo. Trump sigue siendo el presidente y sigue siendo peligroso. Obviamente, Trump necesita tener una coartada legal y legítima para poder rechazar el resultado de la elección, que parece que se está orientando a favor de Biden. Pero si usted me hubiera hecho esta pregunta hace una semana o hace 2 semanas, yo le habría dado a Trump una mayor probabilidad de buscar una salida extraconstitucional. Pero por lo que leo ahora en los medios y por la situación que puedo percibir, y esto se basa obviamente en una muestra estadística muy angosta, muy limitada, pero por lo que puedo yo observar, me parece que Trump no tiene, o va a ser muy difícil para Trump poder movilizar la fuerza política que hace falta para poder perpetuarse. Esa es la situación que yo veo. Falló la percepción, todos daban un triunfo más holgado a Joe Biden. Sin embargo, vemos estados muy cerrados, incluso a pesar de que Joe Biden ganó, vemos también que no hubo voto de castigo como se advertía por el mal manejo de la pandemia, por la forma en que se conduce el inquilino de la Casa Blanca. ¿Qué fue lo que cambió? Porque vemos a un partido demócrata, sí, llevar ventaja, pero no como se esperaba, doctor. Así es, esa es una buena pregunta. Yo creo que el marco conceptual y la metodología de las encuestas convencionales, cuyos resultados se publican y cuyos resultados sirven de base para la especulación política en lo electoral, yo creo que ese marco conceptual y esa metodología tienen fallas fundamentales de origen. Pero bueno, aparte de eso, los resultados indican muy fuertemente que el trumpismo, es decir, una especie de movimiento social real, una base social real sobre la que se erige la figura de Donald Trump, parece que eso es algo cierto. Es algo que no se puede descartar, no se puede decir que Trump fue una anomalía, fue una casualidad, un fenómeno raro. No es así. Es decir, existen condiciones sociales en este país que supuran, que generan este tipo de patologías. Trump incrementó su voto. Es decir, comparado con el 2016, ahora en este 2020, Trump ganó más votos y ganó más votos en casi todas las agrupaciones demográficas convencionales, es decir, en las mujeres, en los negros, en los latinos. El único segmento de la población en donde Trump perdió terreno fue entre los varones de raza blanca, Es decir, que realmente se trata de un fenómeno con una base real. ¿Cuál es esa base real? Bueno, obviamente
el patrocinio económico financiero del trumpismo es una parte del 1%, una parte de la clase rica estadounidense, la más conservadora, la más cerril, la más cavernaria, asociados con corporaciones que se dedican a la extracción petrolera, a la minería, y también contratistas militares, también fabricantes de armamentos, gente que se beneficia digamos, que se nutre de un capitalismo depredador, de un capitalismo salvaje. Pero la base del trumpismo no es solamente en la cúpula económica del país y del mundo, sino que también hay una base de masas que soporta a Trump. Y esa base de masas, lo decía yo ayer en este canal, ha sido el resultado de la catastrófica situación de la clase trabajadora de Estados Unidos. Ha sido el resultado de un proceso de deterioro en las condiciones de vida y de trabajo, en el salario real de la población trabajadora de Estados Unidos a lo largo de 40, casi 50 años. Es algo que viene de muy atrás. Es algo que tiene que ver con la globalización, con un proceso de desmantelamiento de la industria en el cinturón industrial de los Estados Unidos, el viejo cinturón industrial de Estados Unidos, que ha dejado tierra quemada. Eso es para mí la razón por la cual el margen de victoria de Biden no es tan amplio como se pensaba, porque de nuevo hay una base social y porque la campaña de Biden y la estrategia de Biden se orientó sobre todo a rechazar y a repudiar el programa del ala de izquierda nominalmente socialista del Partido Demócrata, con un programa asociado con las figuras de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez y de otras figuras políticas de la izquierda de Estados Unidos. La campaña de Biden, la campaña electoral contra Trump, no me refiero a la campaña primaria, sino a la campaña electoral contra Trump, se basó en un rechazo directo a todo lo que oliera, todo lo que estuviera asociado con Bernie Sanders. Y yo creo que eso, el que la retórica de la campaña de Biden fuera completamente vacua, completamente vacía, hablando del restaurar el alma de los Estados Unidos, como si alguien supiera qué es lo que eso quiere decir. Y rechazando todo lo que tuviera que ver con un programa económico concreto de ayuda a la población trabajadora de Estados Unidos. Para mí eso fue también algo que le restó fuerza a la victoria de Biden. Pero yo creo que eso le va a servir a Biden de cobertura para cuidarse contra la izquierda, para acolchonar la presión por el lado izquierdo, porque van a decir, vean, tenemos el Senado todavía está en manos de los republicanos, la población está dividida, vean los resultados de los votos, ganamos de panzazo por un pelito de rana, estamos en la Casa Blanca. Esa va a ser más o menos la actitud, creo yo, de Joe Biden. Ahora, hipotéticamente, en un escenario en donde Joe Biden asuma la presidencia, algo que me llama la atención de lo que usted acaba de comentar es que es real esta base social, el trumpismo, que pudiera crecer, que pudiera estar ahí latente y podríamos de nueva cuenta, en caso de que así se dieran las condiciones, saliera de la Casa Blanca Donald Trump, regresar en el 2024 con esta base que tiene y en una clara oposición en los próximos años, doctor. Sí, así es. Y hay voces en el Partido Republicano que están hablando de la formación de una base de clase trabajadora estadounidense. Es decir, están pensando ya, están haciendo estrategia para tratar de atraer a la clase trabajadora de los Estados Unidos con un programa económico, un programa de beneficios económicos concretos. Claro, dentro de los marcos estos ideológicos tóxicos del racismo, de la xenofobia contra los trabajadores inmigrantes y demás, privilegiando a la población negra, pero están hablando de suavizar el tono de esa retórica xenófoba y racista, porque vieron que ahí donde ofrecieron
le ofrecieron un paquete económico concreto, aunque fuera menor, aunque fuera superficial, a los trabajadores de las minorías latina y negra, ahí el voto se incrementó a favor de ellos. Eso es algo interesante. En la campaña, Trump tuvo una retórica de conquistas económicas concretas más específicas, mucho más específicas, apelando a la clase trabajadora de Estados Unidos de una manera mucho más directa que la campaña de Joe Biden. La campaña de Joe Biden se basó simplemente decía yo, en esa vacuidad ideológica de hablar del alma de los Estados Unidos y demás, y el rechazo al socialismo y la apelación al aparato del Partido Demócrata, el liderazgo negro tradicional, conservador, relativamente conservador, a las clases medias suburbanas, a los profesionales, a ese tipo de sectores demográficos, pero alejándose de nuevo de la clase trabajadora. Eso es algo interesante. Claro. Y en efecto, eso le puede dar alas a una recuperación de los republicanos. Ahora, doctor, hace un momento por la tarde, en un discurso, pues claramente se ve ampliando este discurso de judicializar la elección, descalificando a las encuestadoras, descalificando a los medios de comunicación, diciendo que le robaron esta elección, pero que él ganó. Todo advierte que en los próximos días, una vez que terminen de contabilizarse los estados que faltan, pues todo advierte que se verá en tribunales, doctor, esta contienda. Sí, en efecto. Ahora, lo legal expresa el balance de fuerzas políticas y en el fondo, condiciones económicas. Pero bueno, las dos campañas se prepararon para el litigio, se prepararon para el pleito legal, anticipaban eso. Ahora, para entender el problema legal en que está ahora envuelto el país, hay que entender que la elección presidencial en Estados Unidos no es una elección, no es una sola elección, son 50 elecciones. Hay 50 estados, cada estado tiene su propia elección y al final simplemente se suman los resultados electorales de cada estado. Pero cada estado, cada gobierno local, cada congreso local tiene bastante poder en configurar las reglas del proceso electoral y también en decidir sobre los resultados del proceso electoral. De tal manera que el problema legal es un laberinto kafkiano, es una cosa muy, muy compleja. Ahora, si esto se eleva a la Suprema Corte, en la Suprema Corte y en general en el sistema judicial de los Estados Unidos, el conservadurismo judicial prevalece. Pero si se lleva a la Suprema Corte, ahí los republicanos tienen ventaja. Sin embargo, esos jueces, los jueces de la Suprema Corte, Corte conservador, son conservadores, son reaccionarios de hueso colorado, pero no son estúpidos. No van a seguir a Trump al desastre, porque están leyendo el momento político, están viendo que las grandes corporaciones, los gigantes digitales, los grandes medios, Wall Street, vieron, por ejemplo, el comportamiento del mercado bursátil hoy y ayer, anticipando la victoria de Biden. Entonces ellos están leyendo todo eso y saben que esos poderes económicos fácticos son una fuerza estabilizadora. Detestan la inestabilidad, la turbulencia política y la incertidumbre. Entonces eso lo están leyendo también los supremos. Entonces ellos, la decisión que van a tomar va a ser una decisión también política. La van a argumentar desde un punto de vista técnico legal, pero al final de cuentas va a ser una decisión política. Ahora, doctor, sin duda la gente que nos está viendo esta noche, lo que más le preocupa, lo que más le interesa, ¿cómo queda precisamente la relación México-Estados Unidos? Toda vez la dependencia económica que tenemos con la nación, el intercambio comercial, la gran cantidad de mexicanos asentados en los Estados Unidos, considerando que se cumplieran estos termómetros, este parámetro, y Joe Biden asuma la Casa Blanca, ¿cambiaría la relación? ¿Cómo sería la relación con Estados Unidos respecto a México, doctor?
Yo no esperaría muchos cambios. Habría obviamente un cambio de estilo, porque son dos administraciones distintas y demás. Pero, por ejemplo, en la cuestión migratoria, sería un regreso a Obama. Y hay que recordar que Obama todavía tiene el récord en arrestos de trabajadores inmigrantes y de familias inmigrantes y de deportaciones. Obama fue el que construyó las jaulas, que después se asociaron con la crueldad de Donald Trump en el tratamiento a los inmigrantes. Entonces, esa situación, digamos, delicada en que por el muro y por la inmigración centroamericana, la situación delicada en que pusieron a México, yo creo que eso se puede resolver un poquito más en favor de México, porque Trump tenía que jugar a la audiencia, tenía que actuar en frente de sus seguidores y aparecer muy duro en materia migratoria. Entonces yo lo que creo es que Biden se iría más hacia el método de Obama, que es mátalas callando. Es decir, es efectivo, es represivo en el fondo, pero en la forma es mucho más elegante. Es decir, y en efecto, perdón, adelante. Es decir, esta política injerencista que hemos visto en los últimos años, en donde Donald Trump pues le ha condicionado al gobierno mexicano el poner un muro en la zona fronteriza del sur, en estas pues prácticas que se realizan donde separan a las familias, sobre todo a los pequeños, podría cambiar ligeramente, podría modificarse, o como usted advierte, ahí están los datos durante la administración de Barack Obama, que es el mayor número de deportaciones que se da en este periodo de Barack Obama. ¿Con Biden podría darse de la misma forma, doctor? Bueno, es lo que decía, que creo que eso puede mejorar algo, lo cual representa un beneficio concreto para la población inmigrante. Es decir, una cosa es un tratamiento abusivo y represivo contra gente que por necesidad económica, sobre todo por necesidad económica y por la violencia que puede haber en América Central, se ve en la necesidad de emigrar. Entonces, eso es un logro humano clarísimo, ¿no? Eso es una diferencia. Pero en lo sustancial, que es lo que usted remarcaba también, en lo sustancial, la idea de que va a haber una aceptación al trabajador inmigrante y a sus familias, pues no. El programa DACA, en efecto, ese sí lo va a impulsar Biden, que es la regularización legal de los jóvenes que no nacieron en Estados Unidos, pero que fueron traídos a Estados Unidos muy jovencitos o niños. Ahora, otro aspecto, lo de la guerra contra las drogas. Esto yo no lo asocio necesariamente con Biden, simplemente Biden canalizaría lo que es un movimiento, digamos, un reconocimiento de la población en general de los Estados Unidos de que el problema de la droga, el problema del consumo de droga, que es el problema para Estados Unidos, ¿no? El problema del consumo de droga no se puede resolver de forma punitiva, criminalizando el consumo de droga y demás. Creo que ese sentimiento está dominando, es ahora prevalece ahora entre la población, y como resultado de eso va a haber cambios políticos y va a haber cambios legales. Yo creo que eso puede a la larga o a mediano plazo, pero sobre todo a largo plazo, contribuir a minar o incluso a quitar el fundamento, la economía del crimen organizado. O sea, puede reducir muchísimo esa economía, que es gigantesca. El crimen organizado tiene muchísimo dinero. Finalmente, doctor. Eso es. Al final de cuentas, y esa es la manera como yo resumiría la respuesta a su pregunta de cuál es el impacto en México, Estados Unidos no debe ser visto como un mesías, y yo creo que por fortuna la población mexicana, la sociedad mexicana cada vez entiende más eso, cada vez se da cuenta más de que Estados Unidos, desde un punto de vista económico y cultural, no representa un paradigma que sea válido para México, y México no puede esperar en Estados Unidos la salvación, o en la relación con Estados Unidos la salvación. No se trata de darle la espalda a Estados Unidos, como usted señalaba, hay más de 35 millones de
personas de origen mexicano que viven en este país, hay una conexión muy fuerte con Estados Unidos, hay un negocio comercial de unos $600 billones al año. Es algo que significa mucho para México en lo económico. Entonces, no se le puede dar la espalda a los Estados Unidos, hay que manejar esa relación, pero yo creo que México necesita, al final de cuentas, entender que un México mejor solo puede ser el producto de una población trabajadora, educada, organizada, sana, unida. Yo creo que al final de cuentas ese es el camino para que México pueda ser mejor. Y sobre todo trabajar en la parte, el impulso del mercado interno, ¿no, doctor? Para pues la dependencia que por décadas se ha tenido, empezarla a reducir, pero se tiene que fortalecer el mercado interno mexicano. En efecto. Las prioridades económicas de México no son necesariamente las de alinearse económicamente, de servir de segundo violín económico a los Estados Unidos o a Canadá. Y yo creo que hay mayores posibilidades porque se comparte más históricamente, culturalmente y demás, con América Latina, con el Caribe, con América Central. Yo creo que por ahí la necesidad de reforzar esas relaciones de las que se habla mucho, pero que cuesta mucho trabajo cultivar. Pero yo creo que por ahí es por donde México puede crecer y convertirse en el gigante que debe ser. Pues ha sido un gusto charlar con usted, doctor Julio Guatto, doctor en Economía por la Francis College de Brooklyn, y lógicamente que no sea la última vez que platiquemos en torno a estos temas de la geopolítica internacional, sobre todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, pero bueno, ahí queda precisamente los planteamientos hechos por el doctor. Un gusto como siempre charlar con usted. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias. Fue el doctor Julio Guatto. Nosotros nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión de Perfiles del 6. Nos vemos la próxima semana en punto de las 7:30 para compartir otro perfil aquí en Canal 6 Televisión. Muy buenas noches. Yeah.